Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a riesgos de minería. Hay que entender algo principalmente. Eh, la minería en sí es la obtención selectiva de los minerales, ¿ya? Y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Cuando uno también habla de la minería en sí, uno siempre piensa en la minería metálica, o sea, la obtención de minerales con cobre, contenido de hierro, contenido de oro. Sin embargo, la minería también trabaja en cierto aspecto con la minería de los no metales, o los no metálicos, ¿ya? Lo que sí hay que entender es que tanto los metales como los no metales se obtienen a partir de la corteza terrestre, ¿ya? Y esto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de los elementos, de la cual se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica. ¿Ya? Cuando uno habla de materiales y beneficiar, es cuando tenemos un mineral o un material con contenido mineral, el cual pasa o va a una planta de beneficio. O sea, podemos tener, por ejemplo, una mina que saca mineral, esta puede pasar, por ejemplo, a una planta concentradora, ya para poder obtener un concentrado de cobre o un concentrado de otro elemento, para que luego este pueda pasar a una fundición, y luego una refinería. ¿Ya? Recuerden que una fundición, por ejemplo, en el caso del cobre, puede obtener cobre a un 99,7% y una refinería va a obtener cobre a un 99,9%. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro de que minería en sí no trabaja sola, o no hace las cosas como ella quiere hacerlas, sino que las hace desde la perspectiva de un reglamento. Y en minería se trabaja con el reglamento de seguridad minera, el famoso decreto 132. Ahora, no es ámbito del curso que nosotros revisemos el reglamento completo, ya que de hecho sería bueno una unidad o un ramo más específico de esto. Sin embargo, si uno empieza a ver desde el título 1 al 15, hay ciertos elementos principales, como por ejemplo generalidad en los de explosivos de la minería, ¿ya? Explotación de minas subterráneas, explotación de minas a bajo abierto, minería de carbón, explotación minera de cobre, procesamiento de sustancias químicas, etc. O sea, hay distintos elementos que uno desarrolla en minería, se desarrollan en esto. O sea, o hay el título específico junto con sus distintos artículos que versan los temas relacionados a la seguridad. ¿Y por qué existe un reglamento definido o específico para la minería? O sea, uno puede pensar que, ¿por qué? O sea, porque en la práctica, minería es uno de los rubros que tiene mayor accidentabilidad, o sea, tiene mayor cantidad de accidentes. Y los accidentes que ocurren en minería muchas veces no son de consecuencias muy sencillas o muy simples. O sea, estamos hablando de que fácilmente un accidente puede terminar en una lesión o una consecuencia fatal o un accidente grave. De ahí la importancia de que se encuentre reglamentado toda la actividad minera, ¿ya? Ahora, lo importante también del reglamento de seguridad minera es que establece una figura bien importante a la hora de poder fiscalizar. Y en este caso es la figura de SERNAGEOMIN, donde corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minería. Ahora, el mismo reglamento también hace referencia al concepto de la industria extractiva minera. Y vamos a tener lo que corresponde a exploración y prospección de yacimientos y labores relacionadas con el desarrollo de proyectos mineros, construcción de proyectos mineros, explotación, extracción y transporte de minerales, estériles, productos, subproductos dentro del área de industria minera. También tenemos procesos de transformación pirometalúrgica, hidrometalúrgico y refinación de sustancias minerales y subproductos, disposición de estériles, desechos y residuos, actividades de embarque en tierra de sustancias minerales y productos, y exploración, prospección y explotación de depósitos de sustancias fósiles y hidrocarburos. Ahora, hay que también entender que la industria minera extractiva incluye, además de la apertura y desarrollo de túneles, excavaciones, construcciones y obras civiles que se relacionan por y para dicha industria y que tengan estrecha relación con las actividades anteriormente relacionadas. O sea que también se va a considerar industria minera extractiva toda la labor que se utilice para poder construir y poder operar las distintas faenas o las distintas faenas mineras en realidad. Ahora, lo importante de esto es que entender que el concepto de faena minera no es solamente aplicado a extraer mineral, sino que implica el procesamiento, transformaciones, los lugares físicos donde esto se realiza. Y esto es importante entenderlo a la hora de qué y cómo fiscaliza el Servicio Nacional de Geología y Minería.
O sea, por ejemplo, si tengo una faena minera, ¿me va a fiscalizar? Sí, me va a fiscalizar. Si tengo una planta que produce concentrado, ¿va a fiscalizar? También. Los lugares donde se colocan los estériles, por ejemplo, o donde uno coloca los relaves, también son ámbitos de fiscalización. Por lo tanto, es importante tener eso en cuenta. Ahora, faena minera comprende todas las labores que se realizan desde la etapa de construcción del conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria minera. Y acá, si nos damos cuenta, faena minera es todo esto: minas, plantas de armamento, fundiciones, refinería, maestranzas, muelles de embarque, talleres, instalaciones y servicios de apoyo para asegurar el funcionamiento de la industria minera. O sea, por ejemplo, un casino se va a considerar faena minera, sí. Y también los servicios de apoyo o servicios que trabajan directamente con esto. O sea, va a ser ámbito de fiscalización del servicio hasta los lugares que expenden comida para una faena, que también van a ser fiscalizados. O sea, el concepto de faena minera no es solamente el lugar de extracción, sino donde se procesa y donde también se realizan los distintos servicios de apoyo. Ahora, exploración al conjunto de acciones y trabajo que permite identificar mediante la aplicación de una más técnica de reconocimientos geológicos zonas características favorables para la presencia de acumulación de minerales y yacimientos. Prospección es el trabajo geológico minero conducente a examinar o evaluar el potencial de recursos mineros detectados en una exploración, la operación minera o la exploración, construcción, desarrollo, producción y cierre de faenas mineras y obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para el estudio preliminares como para la construcción misma de una faena minera. Todo esto, chiquillos, implica el concepto de faena minera. Por lo tanto, cuando uno va a hacer, por ejemplo, campañas de sondaje, campañas de perforación, bueno, en realidad las campañas de perforación se hacen dentro de las campañas de sondaje, son actividades que se suelen en paralelo, van a tener concepto de faena minera. Y esto tiene una implicancia legal, sí. Cuando vamos a tener una faena minera, uno, desde el punto de vista de lo que es la prevención de riesgos, se tiene que hacer un inicio de faena, un documento que se entrega a CERMEFEMINA, Inspección del Trabajo, que se deja una constancia de la Oficina Comunal de Servicios de Salud y también a la distinta mutualidad. En el fondo, uno señala qué es lo que va a hacer, con cuánto personal, y también uno coloca las coordenadas, ¿ya? Y en este caso, uno coloca las coordenadas en WGS84, o sea, en ese datum. Siempre se lo dejo como tipo, aunque muchas veces los datos que se utilizan en minería no necesariamente son en WGS84. Hay una plataforma de una página, o sea, que tiene cuentas de correo, que su datum es ese, por si acaso. Ahora, vamos a ver hoy día también un poco lo que tiene relación con lo que corresponde a riesgo minero, ¿ya? Pero a mí me interesa un poco más lo que es faena subterránea. Y acá tenemos la clasificación de los riesgos. Y en la práctica se van a clasificar las fuentes según dónde se generan. O sea, en el fondo va a tener un peligro natural, operacional o fallas. Y estos peligros me van a originar distintos tipos de riesgos. Ya los naturales que están determinados por la naturaleza, operacionales originados por la actividad minera, y las fallas que es una introducción de la operación de sistemas. ¿Ya? Y vamos a tener fallas, por ejemplo, que corresponden a ventilación, energía eléctrica, comunicaciones, estructurales y drenajes. Naturales, que van a ser infiltración de agua, infiltración external y sismos. Y operacionales, que ya son factores que ya tienen un origen, un inicio más humano, que van a ser incendios, colisiones, subsidencia, estallido de roca, colgadura, bombeo, dilución, sobreexcavación de piques, sismicidad e inducida. Esta sismicidad inducida, chiquillos, viene, por ejemplo, cuando se están haciendo labores de ejecución de explosivos. ¿Ya? Y eso produce un tema de sismicidad en el interior de una mina subterránea. De ahí que uno de los protocolos primarios de seguridad en faena subterránea hace relación y que lo ideal es que no haya nadie en la mina, dentro de una mina, cuando se ejecuten explosivos, sino que el personal hacen los cargueos de pozo, colocan todo lo que es el sistema para poder hacer explosión, colocan un tiempo, si la mecha tiene un retardador, ¿ya? Ellos evacúan mina y recién se ejecuta el explosivo, cuando no haya nadie dentro de que también tengamos esa claridad. Riesgos naturales. Tenemos que darnos cuenta que trabajar en minería subterránea no es algo sencillo, sino que uno está trabajando dentro de la tierra, bajo tierra.
Y eso implica ciertas condiciones naturales. Ahora, ¿existe agua a ciertas profundidades? Sí, existen napas subterráneas. Por lo tanto, si tenemos una faena en la que se desarrolla cerca de esto, vamos a tener este riesgo. Las filtraciones de agua hacia galerías y piques que pueden afectar las actividades normales. Si no se cuenta con un sistema de captación y manejo de evacuación eficiente, se puede producir inundaciones, acumulaciones de agua que estropeen la perforación y tronadura, dificultad en el transporte de mineral o anegamiento de instalaciones. Por eso es que siempre se utiliza un sistema que yo lo conocí en faena como los patos. Los patos permiten poder extraer el agua de las distintas galerías y poder trabajar normalmente. ¿El agua implica un riesgo? Sí, implica riesgo de movilidad de las personas, las reduce mucho, y también movilidad de equipos. Eso va a ser siempre así. O sea, por eso es importante evitar que, ahora, que haya mucho exceso de agua. Cuando uno habla de limitar la movilidad, hace referencia en que en la práctica se forma como una especie de barro limo, que es muy denso, por lo tanto una persona cuando va caminando prácticamente queda enterrada en este, y también es más complejo para ciertos panoramas. Infiltración extraordinaria. Esto ocurre cuando se presentan temperaturas altas que producen incrementos fuertes en la cantidad de agua generada por deshielos, o se producen lluvias cálidas o a grandes alturas. Normalmente está asociado a avalanchas, aluviones y aluviones en superficie. Ya, esto es importante. Hay muchas faenas que trabajan de manera subterránea, pero en altura geográfica, sobre 2.000-2.500 metros de altura, o 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y uno piensa, pero oye, si estoy trabajando a esa altura subterránea no va a caer agua. No, falso. Si hay infiltración en ciertas roturas del terreno o discontinuidades, permiten que el agua pueda infiltrarse por acá y empezar a inundar. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser una infiltración extraordinaria. Los sismos es actividad tectónica general que afecta al área en la que se ubica una mina subterránea. Ya, hay que recordar algo, Chile es uno de los países o el país más sísmico del mundo. Aproximadamente hay más de 100 temblores diarios y uno percibe alrededor de 10. O sea, hay sismos que son prácticamente imperceptibles para uno o que uno lo siente como persona. Lo que sí hay que entender algo, ¿esto puede ocasionar ciertos problemas? Sí, va a ocasionar problemas, ¿ya? Y eso también va a generar ciertos, que uno tenga que tener ciertas consideraciones, y eso viene muchas veces asociado también al tipo de roca. Y uno, bueno, uno lo dice desde la perspectiva con un lenguaje más coloquial, de qué tan compacto sea el cerro, y a veces hacen referencia a qué tan competente es el cerro. Hay veces que uno escucha ese vocabulario. El vocabulario minero es un vocabulario bastante especial, bien particular, en este caso. En muchos aspectos es un lenguaje propio que tienen los mineros. Es importante entenderlo. Lo que sí que también darnos cuenta que los sismos pueden provocar ciertas interrupciones en nuestro proceso. ¿Ya? O sea, a mí me tocó vivir sismo en Interior Miná, me tocó vivir sismo en Interior. Y para la gente que no le guste los temblores, no le va a agradar mucho. ¿Ya? Es una sensación bastante extraña. Bueno, cuando estemos en la clase grupal ahí les puedo explicar con un poco más de detalle. Ahora, los riesgos operacionales ya vienen siendo riesgos que nacen o que se pueden originar producto de la operación misma, ¿ya? ¿Y es normal que ocurran riesgos producto de la operación? Sí, entendiendo que el riesgo es la probabilidad por la consecuencia de que ocurra algo. Y el riesgo también, cuando vemos la componente probabilidad, uno lo ve asociado al concepto de exposición. O sea, más gente tengo expuesta a un riesgo producto de su trabajo, mayor probabilidad de que ocurra algo. ¿Ya? La probabilidad también hay que entenderlo como las energías. O sea, si estoy trabajando con un cargador frontal, ¿ya?, de gran minería de alto tonelaje, un excavador de alto tonelaje y un camión Caterpillar 777, que es el equivalente a varios camiones Toldo en un solo camión, estoy trabajando con energías muy grandes, que al ocurrir el más mínimo error puede ocasionar una consecuencia bastante compleja. ¿Ya? Ahora, los incendios sí son focos de proporciones mayores, que no es posible extinguir o controlar rápidamente con los medios que se disponen en el momento. Se incluyen aquellos eventos que por su alta generación de humo y calor pueden afectar al personal e instalación del proceso productivo. El incendio chiquillo hay que entenderlo como un fuego fuera de control,
que no puede ser controlado con tus propios medios, o sea, con un extintor o con agua con arena. Que en la práctica eso venían a ser los agentes de extinción, ¿ya? Que cada agente va a trabajar de manera específica con un tipo de clase de fuego. O sea, yo no puedo apagar un incendio eléctrico o un incendio en combustible con agua, ¿ya? Es como apagar un incendio con benzina. Tiene sus particularidades, ¿ya? Lo que sí, en minería subterránea, un incendio implica cosas bien complejas, ya que en minería subterránea tenemos una condición o una condicionante bien específica. Oxígeno libre, oxígeno presente. Y el incendio, fuego, más que nada porque el incendio fuego fuera de control, pero el fuego, ese fenómeno químico, requiere un elemento muy importante, oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en un incendio en el interior de mina? El oxígeno presente va a bajar mucho, de manera muy rápida, y va a empezar a producir que disminuya la cantidad de oxígeno libre por persona, pero también aumente los gases de combustión. Ahora, el mínimo de oxígeno para que nosotros pudiésemos funcionar de manera óptima no puede bajar solo de 19,5%. O sea, eso es lo que más o menos uno estipula por bibliografía. Y también bajo estas cantidades, los filtros, como por ejemplo un P100, un filtro de partícula, o también un filtro para gases combinados, ¿ya? Que en el fondo puede también filtrar distintos tipos de gases, también polvos, no funcionan de manera óptima bajo este porcentaje de oxígeno. O sea, el oxígeno también implica aquello. Colisiones, que la colisión es un encuentro violento entre equipos móviles o entre estos y las instalaciones fijas, y se produce por problemas de señalización o descuido de los operadores. Ya, en cierto aspecto, la colisión es eso, es un encuentro entre móviles. Pero no es lo mismo que choquen o que colisionen dos vehículos pequeños, por ejemplo una camioneta con un jeep, que lo hagan dos camiones de alto tonelaje o vehículos de apoyo, vehículos de extracción. Si vemos, por ejemplo, esta foto, acá tenemos este es un cargador, el que está acá, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta persona es un poco más pequeña que el neumático. O sea, estos en la práctica se consideran equipos móviles, ¿ya? Pero de gran tamaño. Por lo tanto, la forma en que estos se conducen va a variar un poco en comparación con un vehículo más pequeño, pero las consecuencias son más complejas, ¿ya? Ahora, la señalética en interior mina es bien compleja a veces de ver, porque por lo general no son señales que tengan luz propia, sino que tienen luz cuando uno le aplica una luz, una fuente externa de luz, ¿ya? Y también a veces por el mismo polvo ambiente es un poco complejo poder verlos, ¿ya? En interior mina siempre uno va a tener visibilidad reducida, calidad de aire no buena, no regular, ¿ya? Importa mucho lo que es el concepto de ventilación. Ventilación, cuando uno habla en minería de ventilación como concepto, no es como el concepto que uno tiene de manera normal, que ventilación es colocar aire. No, acá ventilación implica técnicamente extraer aire contaminado e inyectar aire limpio, ¿ya? Eso es lo que implica el concepto de ventilación. Es importante también que tenga una buena ventilación, una faena. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también tenemos ejemplo de colisiones, me haga redundancia. Y esto es un ejemplo bien simple, chiquillo, pero menos accidentes que me ha tocado ver en colisiones en minería, en gran minería, no son accidentes pequeños, y ahí tienen consecuencias bastante grandes. El año antepasado, el 2018, y el año pasado, 2019, hubo una cantidad importante de accidentes, ya asociados con equipos. La subsidencia, que en la práctica es una alteración en la estabilidad de macizo rocoso que produce socavaciones y los hundimentos requeridos por el método de explotación minera. Puede traducirse en deformaciones, grietas y debilitamientos, con posibilidad de derrumbe en los sectores aledaños. Hay que entender algo, cuando uno trabaja en minería subterránea y uno hace un proceso en minería subterránea, esto también viene asociado a un método de explotación. Y cada método de explotación va a tener riesgos específicos, riesgos puntuales. O sea, uno puede hablar, por ejemplo, un riesgo de estallido de roca, un riesgo de incendio, un riesgo de infiltración, colisión, etc. Pero van a haber riesgos
¿ya? Que van a ir funcionando en estos distintos tipos, pero que tienen también un punto en común, que vienen en relación al método de explotación, ¿ya? Y el método de explotación, que yo no lo defino como experto en prevención de riesgo, ustedes tampoco lo pueden definir como asistente de geología, como técnico en minas. ¿Quién lo define? Un ingeniero en minas. Él puede definir bien cómo va a ser un método de explotación, y esto va a depender del tipo mineral y las características que tenga el terreno. Eso no es algo que uno pueda definir a priori, o de manera simple. El estallido de roca pierde la continuidad del proceso productivo a causa de la ruptura y proyección instantánea del macizo rocoso, originado por la actividad sísmica asociada a la explotación. Una cosa es la actividad sísmica asociada al proceso mismo, una cosa es la actividad sísmica asociada al lugar. O sea, eso es así. ¿Y cuándo la roca va a estallar? Cuando la presión es tal de que la roca estalla como un globo, con una respectiva proyección de partículas, o proyección también de material. Lo importante muchas veces es que en los distintos lugares que exista este riesgo de estallido de roca, o pueda darse esa condición, tanto porque quizás en la galería superior hay tránsito de vehículos constantemente, máquinas pesadas, es colocar malla. O sea, van colocando pernos de anclaje, malla, y colocan choque encima, ¿ya? Cosa de que cuando ocurre un estallido de roca, esta sección de malla con cemento, que el choque en el fondo es cemento pulverizado, pueda contener dicha explosión. Las colgaduras, que es un entrabamiento casual de bloques de roca o de material, lo que puede provocar la interrupción del hundimiento o del flujo dentro de la zona de un pique, obligando a operaciones delicadas y peligrosas para reponer el corrimiento normal. O sea, es cuando tenemos esto que está acá, pierde su continuidad. ¿Ya? Ahora, los bombeos, desprendimiento brusco de materiales colgados o devoluciones de barro, están entrampados en piques y o bateas, originados por un brusco desplazamiento de aire y barro, efecto pistón alrededor de las galerías. La dilución corresponde o consiste en la incorporación de materiales estériles dentro de los minerales que van a proceso, lo que produce un descenso de la ley de los minerales tratados, obligando en algunos casos a detener el proceso de extracción en los puntos de carrillo. Si bien la dilución es un riesgo principalmente económico, también tiene asociados riesgos operacionales, como por ejemplo agua-barro, o más conocido como bombeos. Ya, la dilución, chiquilla, es cuando al mineral le van colocando un mineral de más baja ley y empieza a producir que la ley disminuya. Claro, como dice la cara de la lámina, es un riesgo económico sí, pero es un riesgo también que implica ciertos cambios en la operación, y que se empieza a sacar material quizás de un lugar donde no dice sacarse. Y eso ya implica otro tema. Riesgos provocados por fallas, sistema de ventilación, fallan algunos de los elementos maquinarios que suministran el aire fresco a las labores subterráneas, y también realiza la recolección, dilución y extracción de aire contaminado. Por eso les digo, ventilación implica sacar aire contaminado, inyectar aire limpio. Falla en el abastecimiento de energía eléctrica, ya la mediana y gran minería subterránea es casi completamente dependiente de la energía eléctrica. Muchas faenas mineras entienden esto y van colocando distintos compresores dentro de minas. Ahora no puede decir, pero oiga, pero no puedo tener un vehículo con combustión o con diésel o con benzina, porque esto produce combustión, genera humos nitroso, monóxido de carbono y disminuye el oxígeno. Ya. ¿Puedo tener un motor funcionando dentro de minas subterráneas? Sí, lo puedo hacer. Lo que implica es el combustible. O sea, si voy a tener esta condición de vehículos trabajando, lo primero que debo hacer, bajo ese punto de vista, es garantizar una buena ventilación. O sea, una correcta extracción de los humos con contenido de la combustión propiamente tal, de inyección de aire limpio. ¿Ya? Pero para cuando tenemos un problema asociado a que no tenemos energía, se van a utilizar distintos motogeneradores. Y esto tiene que ser con combustible diésel. Y volvemos al punto, pero profe, el diésel es más contundente que la benzina, es más contundente que la benzina, pero tiene un riesgo de explosión y de inflamabilidad, o un punto de inflamabilidad más que un riesgo, mucho más bajo. Cuando uno va a echar benzina, uno puede oler fácilmente la benzina, pero cuando uno va a echar petróleo, no puede oler fácilmente el petróleo. Y esto implica de que en la práctica
va a ser más complejo poder inflamar petróleo. O sea, la benzina se puede prender con un encendedor. En cambio, el petróleo, para poder prenderlo, tiene que tener llama directa una cantidad de tiempo. O sea, no es llegar y hacerlo. Sistemas estructurales. Las fallas estructurales en los sistemas de fortificación de la calidad y sostenimiento de los equipos principales pueden llevar a pérdida de calidades principales y paralización de la producción, además de potenciales daños a personas y equipos. O sea, si tengo un problema con las calidades principales de acceso producto de un derrumbe, vamos a tener un problema así, exceptuando si tenemos personas adentro, ¿ya? O no, o hay un equipo que puede haber quedado atrapado. Y tenemos que también tener en cuenta de que si ocurre esto, tenemos que tener distintas estructuras dentro de mina para poder garantizar un tiempo de sobrevivencia. O sea, cuando ocurre un accidente así, uno habla de tiempo de sobrevivencia, que es el tiempo que las personas pueden aguantar esa situación, hasta que puedan recibir ayuda. Y en ese caso, la ley no obliga a tener distintos refugios mineros. El refugio minero cumple la función de almacenar ciertos elementos como agua, comida, ropa de abrigo, ¿ya? Linterna, batería, radios si es posible, mientras se produce una maniobra de rescate. Donde lo ideal es colocar un refugio minero en el punto más bajo de la faena subterránea, ¿ya? O en el lugar donde tenga uno acceso a mejor calidad de aire. En el fondo menos uno. Aquí el humo más pesado, el humo tiende a ascender, no estar en la parte baja. Vía de acceso. Las vías de acceso son elementos esenciales de la explotación minera subterránea, por lo que la falla en ellos puede afectar la llegada y salida del personal, producir desabastecimiento de materias primas indispensables para la operación e interrumpir la producción. Un punto también importante a considerar, es que uno tiene que evitar colocar ciertas estructuras en las vías de acceso. Una principal es evitar colocar un compresor. El compresor funciona con un motor a combustión y todo el gas que se va produciendo o el proceso de gas de combustión puede ingresar a mina. El otro punto importante a considerar es explosivo. Lo ideal es no colocar una bodega de explosivos, ya que en este momento se me olvidó el nombre en específico, cerca de esto, ya que si puede ocurrir un accidente, una explosión, un incendio, puede bloquear el acceso o también puede privilegiar el ingreso de humo fácilmente. ¿Y por qué hago referencia al humo en sí? Porque muchas faenas, las vías de accesos son lugares también de entrada de aire, de ventilación. Y para mí la ventilación es un punto crítico. Chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos en la clase grupal el día de mañana. Que tengan muy buen día. Hasta luego.